vemos que ahí nos dice que nuestro acto profesional como tecnólogos médicos comprende actividades y procesos destinados a participar sin exceder el ámbito de nuestras competencias al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento, ¿no? En lo que compete al ser humano, incluido el movimiento, que es lo que hacemos los fisioterapeutas. Nos habla un poco de lo que es el ejercicio independiente, de nuestras funciones, y también en las obligaciones nos dice que debemos conocer y respetar y aplicar la legislación vigente. ¿Y qué dice? La normatividad de la institución en la que labora. O sea, si trabajo en MINSA, tengo que seguir las normas de MINSA. Si trabajo en salud, tengo que seguir las normas de salud. Pero ¿qué pasa si salud dice que la fisioterapia no evalúa? ¿Qué pasa si MINSA dice que el fisioterapeuta no evalúa? Ahí estamos diciendo que nosotros no podemos evaluar, no podemos diagnosticar porque estamos yendo en contra de lo que dice nuestra institución. Y en cuanto a las competencias y funciones, si bien la ley del tecnólogo médico es muy general para las 6 áreas de la tecnología médica, vamos a ver de que nos puede favorecer en muchos aspectos, pero el hecho de que falten muchos detalles también nos puede generar lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Si bien nos dice que nosotros podemos participar en la planificación, implementación, ejecución y supervisión y evaluación de todos los procedimientos que aseguran la calidad de las buenas prácticas, en este caso lo que va a ser la telesalud, si bien dice que nosotros debemos suscribir los reportes o informes de las atenciones, o sea, tenemos que tener una historia clínica que sea o un registro clínico de lo que es la práctica profesional, que actualmente básicamente en muchos lugares es asistió, no asistió y qué procedimientos, sin contemplar todo el proceso de atención de la fisioterapia. Y además nos dice acá esta ley que nosotros debemos elaborar y aplicar y evaluar las normas, protocolos y estándares. Nosotros actualmente no tenemos ningún estándar nacional para la fisioterapia. Nosotros no hemos generado a nivel de país ningún tipo de estándar, tanto en la práctica como administrativa en cuanto a los procesos de atención, ni en lo que es el procedimiento clínico. Entonces, ahí tenemos cosas que si bien pueden estar contempladas, no se aplican en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice el MINSA al final en los servicios de rehabilitación? Muchos de los médicos ahora han dicho de que van a hacer la propuesta de telerehabilitación, lo cual es completamente válido, pero ellos han dicho claramente que van a seguir trabajando bajo este concepto, ¿no? ¿Y qué dice la ley en cuanto a los servicios de medicina de rehabilitación? Bueno, que efectivamente en la consulta ambulatoria se van a realizar procedimientos médicos o terapéuticos, lo cual será registrado en la historia clínica respectiva. En este caso va a tener que tratar de ser digitalizada, ¿no? Realizar igualmente los registros en el sistema de información. Si tienes el ESI en salud, el ESI. Si tienes el PADOMI web, el PADOMI web. Si en el MINSA tienes el GIS, dependiendo de qué sistema de información manejes. Pero ¿qué habla sobre las sesiones terapéuticas? ¿Qué nos dice a nosotros los fisioterapeutas? El tecnólogo médico, psicólogo, odontólogo, especializado, dice que va a aplicar la guía de práctica clínica o de procedimientos con la prueba diferencial según indicaciones del médico rehabilitador. Esto implica que ningún tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación puede aplicar bajo su propio criterio o bajo su propia evaluación algún tipo de tratamiento, ya que todo debe estar indicado por el médico rehabilitador. Y eso es en lo que ellos muchos se respaldan, porque ahora que se están generando las propuestas, ellos dicen, sí, un trabajo transdisciplinario, que es muy bueno, pero al momento de generar estas propuestas y de estructurarlas, realmente no se considera la capacidad del fisioterapeuta, abogando a que nosotros no tenemos la capacidad profesional para ello, ya que las universidades no nos preparan para eso, ¿no? En los procedimientos médicos ellos están capacitados para hacer manipulación vertebral, para hacer otros procedimientos, mientras que nosotros básicamente nos enfocamos en líneas generales en agentes físicos, pero hay muchas cosas que igual quedan vacías, ¿no? Y aunque acá se considera la evaluación fisioterapéutica en procedimientos, en la realidad vemos que ni siquiera tenemos una hoja de registro de evaluación validada y certificada que ingresa a la historia clínica, y en cuanto al plan de tratamiento, pues nosotros no generamos planes de tratamiento. Y entrando ya un poco a lo que es fisioterapia, podemos hablar de que hay ciertas pautas, ¿no? Cuando ya comencemos a aplicarlo, si es que ya tuviéramos un marco legal claro, ya tenemos procedimientos y ciertos registros aprobados en cada una de las unidades de trabajo, vamos a hablar de que primero tenemos que preparar la consulta, es decir, tenemos que tener claro qué plataforma vamos a usar para cada paciente, si va a ser el teléfono, si va a ser una videollamada, este, cómo se va a configurar la tecnología, cómo se va a preparar el espacio. Recuerden que tienen que ser un espacio donde haya silencio, donde el fondo no sea muy desorganizado, para que el paciente pueda enfocarse en la terapia en sí, en nosotros, y no distraerse con el fondo. Además tiene que ser un espacio amplio, porque como vamos a ver en adelante, el fisioterapeuta cuando hace una videollamada no le explica solamente al paciente lo que tiene que hacer, sino es parte del protocolo que él haga el ejercicio
que lo enseñe, que haga de modelo y luego lo replica. Entonces, cuando hablamos de telefisioterapia o de una videollamada, nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a tener que hacer el ejercicio que le vamos a pedir al paciente. Y por último, definir bien el flujo de atención. Si encontramos una bandera roja, si encontramos una señal de alarma o simplemente cuál va a ser el flujo de atención durante la videollamada y al final. Luego preparar al paciente, saber exactamente, decirle exactamente al paciente cuáles son las expectativas de este tipo de atención, cuál va a ser el proceso de la atención y ayudarlo a prepararse a su cita, ¿no? En todo caso, en fisioterapia, que tenga todos los instrumentos a la mano y lo que se requiera, ¿no? Y finalmente, en proporcionar la asistencia, estamos hablando de que se tiene que obtener el consentimiento verbal. Si es que no lo tenemos escrito previamente, igual durante cada llamada tenemos que recordarle que que él tiene todo el derecho de dejar de recibir el servicio, que todos sus datos van a ser manejados de manera confidencial y lo que establezca el protocolo que cada uno defina para su servicio. Luego hay que seguir el protocolo de atención para cada videollamada. Como hemos dicho, se tienen que generar esos documentos para estandarizar, porque estandarizar una atención genera seguridad tanto para el paciente como para nosotros mismos, nos hace más profesionales. Y no solamente lo decimos en Perú, sino en Estados Unidos, en cualquier otro país, los protocolos de atención están claramente definidos, ¿no? Vamos a ver más adelante un ejemplo. Y hay que garantizar siempre que el paciente lo entienda. A veces simplemente repetirle lo que uno le ha dicho nos va a ayudar a saber que lo ha entendido de manera adecuada y documentarlo al final. Todo tiene que quedar documentado y enviar información si es que el paciente lo requiera, ¿no? En todo caso hay que establecer las prioridades locales. Actualmente nosotros no tenemos un sistema organizado, actualmente nosotros no tenemos estándares de atención, no tenemos guías de práctica clínica nacionales, y esto es una limitante. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer es generar esos documentos. Y como lo comenté, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las prioridades de mi servicio, qué tipo de atenciones son más comunes, cuáles son las patologías más comunes. Este es un cuadro, este gráfico, mejor dicho, no tiene datos de fondo, simplemente es como para demostrar que hay que determinar cuáles son los problemas que vemos más común para poder poner prioridad a cada uno de ellos y poder trabajar con un protocolo para dolor crónico, luego tal vez un protocolo para ACV, y así para cada una de las patologías más comunes, empezar con 1, 2 o 3, dependiendo de la capacidad de cada servicio, para empezar a regular este servicio. Y esto no es, como le digo, el tema de la telefisioterapia no es un tema nuevo, viene de muchos años de atrás, ya tiene mucha evidencia. En el 2017 se evidenció que ya existían estudios, obviamente con ciertos criterios de inclusión, en cuanto a la telefisioterapia en lesiones musculoesqueléticas, cardiotorácicas, pediátricas, geriatría, neurología, incontinencia urinaria. Dicho sea de paso, en la incontinencia urinaria muchos de los procedimientos han sido totalmente remotos, sin ninguna atención presencial, ¿no? En el caso de neurología, a veces se necesitan unas consultas presenciales y luego todo es enteramente remoto, ¿no? Y así tenemos para diferentes tipos de lesiones. Actualmente esa evidencia ha crecido mucho y tenemos que comenzar a ahondar en ello, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que tenemos que registrar, es bueno que el registro esté estandarizado, no solamente para nuestros servicios, sino buscar unos indicadores generales para que al final toda la información que generemos a nivel nacional o en los servicios que se implementen pueda ser sumados y luego comparados, ¿no? Y analizados en toda la extensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indicadores de medidas en fisioterapia, generalmente vamos a tener 3 indicadores, ¿no? Lo que es el dolor, la funcionalidad y la calidad de vida. Acá, a modo de ejemplo, estamos hablando de la telefisioterapia para pacientes con artrosis de rodilla. Han tenido, en el primer gráfico pueden ver que inicialmente el azulito es el grupo control y el rojito son los que han recibido telefisioterapia. Entonces vemos que en cuanto al dolor es básicamente lo mismo, han ido bajando. El dolor quizás se puede haber mantenido un poco, pero cuando pasamos a la parte de la funcionalidad, igual vemos que los dos siguen subiendo. O sea, los dos trabajan de la misma manera, pueden mantener. En este caso, eso fue solamente para monitoreo por teléfono. Por eso es que los datos todavía son un poco parejos. Cuando hablamos de videollamada, vemos que los datos son completamente diferentes, ¿no? Este es un estudio del 2013, pero en el siguiente, en el último, vemos un año después, ya se aplica la videollamada, ¿no? ¿Qué pasa en la telefisioterapia? En cuanto a calidad de vida, vemos que la calidad de vida aumenta y, y es mucho mejor en lo que es en la parte social, en lo que es la telefisioterapia, ya que ahorra mucho el tema de la carga al cuidador, del traslado y varias cosas, ¿no? Entonces, al final, la telefisioterapia como tal nos puede ayudar
y hasta mejorar en muchos aspectos la atención al paciente. Entonces, quiero recalcar esto, tenemos que empezar a trabajar con registros digitales. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar no solamente a gestionar mejor los servicios, sino a poder aparecer en las estadísticas nacionales, ya que vamos a hablar al final de lo que es el RENICE, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a trabajar con la telesalud, a usar los celulares para atender, empecemos a registrar también de manera digital. Es importante que dentro de esa documentación que tengamos, tiene que estar incluida la valoración del paciente, su evaluación, su diagnóstico, su pronóstico, su plan de atención, intervención o tratamiento, ¿no? Tiene que estar la respuesta a los cambios del paciente a la intervención o el tratamiento, la reevaluación, el alta o motivo por el que se interrumpió, puede ser porque se enfermó, tuvo una emergencia, un accidente, otra enfermedad, o simplemente dejó de venir y si fue por aspectos económicos, por temas de distancia, se mudó, ¿no? Y cualquier otra actividad relacionada. Esto es un tema legal, es un tema que nosotros estamos obligados a hacerlo. Lamentablemente la legislación actual peruana no lo exige, pero si nosotros empezamos a registrarlo, vamos a demostrar la importancia de poder tener estos registros. Si los mantenemos físicos, vamos a tener varios problemas, sobre todo la legibilidad, que otro personal no lo va a poder entender muchas veces, se puede extraviar y se puede perder, o no entra, en este caso, a la historia clínica del paciente, tanto en el salud como en el MINSA, nuestra evaluación. Requiere un gran espacio físico, necesitamos grandes almacenes, muebles para poder mantener la historia física, se deteriora con el tiempo y no necesita mayor capacitación, que esta es una ventaja, ya que hoy todos lo manejamos, mientras que los digitales sí van a requerir una capacitación previa. ¿Pero qué nos permite? Nos permite almacenar y recuperar la información de manera rápida y visualizarlo de manera dinámica si tenemos una buena plataforma digital, ya que nos permite generar datos estructurados y codificados. Por eso podemos buscar de manera más rápida todos los pacientes con ACV o todos los pacientes, y así como quien busca en Google, te sale toda la información, igualito es mucho más fácil poder detectar a nuestros pacientes para generar programas. Queremos generar un programa, ya, jalemos todos los pacientes con dolor lumbar, listo, ya, a ver, vamos a comenzar a ver quiénes participan o no de ese programa. Y así podemos ir filtrando mejor la información, ¿no? Y esto nos permite también hacer una mejor investigación y vigilancia epidemiológica en lo que es nuestra profesión, ¿no? Nos permite integrar la información en diferentes niveles. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente se va a otro hospital o un paciente entra por emergencia a otro hospital o viaja a provincia por algún motivo, nos permite poder transferir esta información a otros establecimientos y mantener una continuidad en la atención, ¿no? También nos permite tener esa información disponible, accesible en todo momento. O sea, yo lo puedo estar viendo ahorita, como el médico lo puede ver en el otro lado, como la enfermera lo puede estar viendo en otro lado, ¿no? Y la seguridad tiene que ser sistemática, es decir, tenemos que comenzar a implementar muchas medidas de seguridad, ya porque esto puede ser un poco vulnerable para la información del paciente. Entonces, nuestro reto actual es implementar la telefisioterapia. Lamentablemente, nuestra realidad es muy diferente, vamos a tener problemas en cuanto a la tecnología, la infraestructura, el internet, cuestiones éticas que a veces nosotros no conocemos o no implementamos bien, el tema del conocimiento y la afectación digital tanto del paciente como el fisioterapeuta, las políticas que también pueden ser otro problema, a veces las actitudes al cambio, mucho rechazo de que no, yo necesito ver al paciente, necesito tocar al paciente, cosa que en un futuro esto va a ser mucho hasta innecesario, porque vamos a tener otras herramientas tecnológicas que son hasta mejor que el ojímetro que nosotros tenemos o que la mano que a veces nos puede fallar un poco es un poco subjetivo lo que yo siento a lo que realmente se evidencian, ¿no? Es un tema que se está trabajando mucho, ¿no? Otras barreras culturales, tanto internas como nosotros, que nos identificamos de una manera o estamos cómodos como estamos trabajando, externas porque nos aceptan o no nos aceptan, el entorno en general, pueden darnos un montón de, tanto nos pueden favorecer como nos pueden favorecer en el cumplimiento de este plan, pero finalmente no somos los únicos que tenemos ese problema. Ya Estados Unidos lo enfrentó hace más de 10 años, Australia lo enfrentó hace más de 15 años, Nigeria lo ha enfrentado también hace unos años. Entonces, realmente los fisioterapias tenemos muchos retos cuando querramos implementar la telefisioterapia. Como no es solamente en el Perú, no es que nosotros estemos mal, no, es una realidad en muchos países. Es más, hasta ahora Estados Unidos tiene un problema muy importante para que sus seguros, tanto el Medicare como el Medicaid, puedan pagar ese servicio de visita en telesalud, que es como lo llaman ellos, por un fisioterapeuta, ¿no? Normalmente cubren otro tipo de servicios en telesalud y la telefisioterapia no está contemplada dentro del todo. Entonces, ¿cómo hacer para que les reembolsen esto a los fisioterapeutas dentro del seguro? Es todo un sistema que están todavía trabajando bastante, ¿no?